Bien, hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios de estar el día de hoy en su casa. Amén. Este espacio en donde Dios habita cuando nosotros estamos aquí. Amén. Y hermanos, hoy como iglesia nos reunimos para continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo número 3. Capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar viendo el día de hoy el tema, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 7. Dice la Biblia que es palabra de Dios. Porque la Biblia es palabra de Dios. Hay mucha gente por allí que dice, yo no creo que la Biblia sea inspirada. No creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Y uno le pregunta, ¿y por qué no crees que la Biblia es inspirada? Porque la Biblia fue escrita por hombres. Vaya novedad. ¿Cuándo ha visto los caballos escribir? ¿Cuándo ha visto los monos escribir? Tienen que haber sido hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No, es que eso yo no lo puedo creer. Usted no, yo sí lo creo. Y eso se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hermano, la fe cuando se ve ya no es fe. La fe es no ver para tener esa convicción. Y allí radica la virtud de la religión cristiana, en la fe. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo número 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oremos, hermano. Señor, gracias te damos en esta tarde por congregar a tu pueblo. Gracias por las visitas que están entre nosotros. Gracias por cada uno de los que hoy se han esforzado para venir a tu casa a adorarte como iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a escuchar tu voz. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a aprender de tu palabra y que podamos poner en práctica tan maravillosos consejos que tú nos brindas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que quedaba en Asia Menor. El libro de Apocalipsis es un libro que del capítulo 1 al capítulo 22 nos va a dar muchas informaciones sobre lo que los cristianos creían que era ya el fin del mundo. No es extraño, hermano, que los cristianos siempre hayamos creído que el fin del mundo está cerca. ¿Y por qué? Porque Cristo prometió volver. Y Cristo dijo que Él estaba pronto a venir por los cristianos. Amén. Entonces, si Cristo puede venir pronto y en cualquier momento, porque Él dijo, Él no dio una fecha para que nosotros esperemos su venida. Pendientes, atentos, alertas de que el Señor puede venir. Entonces, si la venida del Señor es inminente, hermanos, en cualquier momento puede venir el Señor. Los cristianos siempre hemos creído que estamos prontos al tiempo del fin. Y los primeros cristianos no eran ajenos a la idea
de que ya era el fin del mundo en su época. Y por eso es que el libro de Apocalipsis no solamente tiene un mensaje para el futuro. Para entender el Apocalipsis hay que ver el mensaje para el pasado. Hay que ver lo que ellos entendían sobre el fin del mundo. Que a veces lo que ellos creían sobre el fin del mundo podía estar equivocado, ¿sí o no? Yo le pregunto a usted, ¿lo que los apóstoles creían a veces sobre el fin del mundo estaba equivocado, sí o no? ¿Cuántos piensan que sí? ¿Cuántos piensan que no? ¿Sí? A veces lo que ellos pensaban sobre el fin estaba equivocado. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a subir? Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1, el Señor iba a subir y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿vas a restaurar Israel ahora o vas a restaurar Israel después? ¿Y qué dijo el Señor? No les toca a ustedes saber el tiempo, las sazones. O sea, ellos esperaban que el reino sea inmediatamente. ¿Se equivocaron o no se equivocaron? Sí. A veces las expectativas de los apóstoles, inclusive porque, hermano, cuando Pablo escribe, ojo, cuando Pablo escribe Tesalonicenses, ¿él ya conocía el Apocalipsis? No. Entonces Pablo escribe de lo que él conoce, pero Apocalipsis escribe de lo que se conoce con mayor detalle. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar a veces ideas de los creyentes que ellos tenían, que a veces no son, hermano, no son la revelación completa. La revelación completa ya la tenemos nosotros después de 2000 años. Nosotros sí, hasta ellos tal vez no tenían la revelación completa. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. ¿Amén o no? Entonces, si yo voy a estudiar el fin del mundo, conforme a lo que dice la Biblia, ellos tenían sus propias ideas en ese momento de lo que ellos conocían, sin tener la Biblia completa. Pero nosotros ahora tenemos toda la palabra de Dios y la podemos portar en un libro y podemos acceder fácilmente a través de un celular. Así que yo le pregunto, si alguien quiere estudiar el tema del fin del mundo, ¿quién está en mayor ventaja? ¿Nosotros hoy en día, 2000 años, 2024 años después de Cristo, o los apóstoles en esa época? ¿Quién está en mayor ventaja? Nosotros. ¿Amén o no? Nosotros tenemos mayor ventaja. Hermano, esto es importante entender. ¿Por qué? Porque los primeros 2 capítulos se escriben en Apocalipsis para corregir problemas que había en las iglesias, en las 7 iglesias de Asia Menor, frente al territorio donde se encontraba Juan, el hermano que estaba prisionero. Hemos hablado bastante, la tradición dice que era Juan el apóstol, no sabemos quién era, pero era un hombre llamado Juan. Y en el capítulo 3, versículo 7, se le ordena escribir a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa ciudad del amor fraterno, el amor de los hermanos. Y era la ciudad de Filadelfia la ciudad de menor población, la ciudad de menor importancia dentro de las 7 localidades de Asia Menor. También era una de las ciudades más jóvenes. Dice la historia que la ciudad de Filadelfia había sido fundada cerca de 160 años antes de Cristo en el reino de un hombre llamado Atalo II, que era rey de Pérgamo. Y sucede que Filadelfos quiere decir el que ama a su hermano. Sucede que el rey Atalo II tenía tanto cariño a su hermano Eumenes que llamó la ciudad que había edificado Filadelfo. Y es que de él se había tomado el nombre para la ciudad. Fue una ciudad fundada con la intención de que fuera una ciudad transmisora de la cultura y de la lengua griega en Lidia, Frigia y otras regiones que eran parte de Asia Menor. Es decir, estratégicamente la ciudad era una ciudad que tenía la misión
de transmitir la cultura griega en Asia. Los asiáticos habían rechazado durante muchísimos años, habían rechazado la influencia griega. Y entonces era estratégico tener una ciudad que influyera a todas las regiones de Asia Menor con la cultura y el idioma griego. Por eso es que se establece una ciudad llamada Filadelfia, para que de allí se pudiera helenizar toda la región de Asia. La historia dice que los filadelfos cumplieron bien su función, ya que para el año 19 después de Cristo, los lidios, que eran los de Lidia, ya habían olvidado su propio idioma. Ahora todos hablaban griego. E inclusive faltaba muy poco para ser llamados griegos completos. Es decir, Filadelfia tenía libre acceso a muchas ciudades. Es decir, que Filadelfia tenía una puerta abierta para poder acceder a cualquier ciudad de la región de Asia. Y para que hasta allá extendiera las ideas griegas y hasta allá pudiera helenizar a todas las regiones. Filadelfia había sufrido por causa de terremotos, ya parecía Ica. Estrabón, el gran historiador griego del siglo I, caracterizó a la ciudad de Filadelfia como la ciudad de los terremotos. Así como hay el Cristo de los temblores, ¿no? Bueno, en el caso de Filadelfia era la ciudad de los terremotos. Hubo una catástrofe en el año 17 después de Cristo, allí en Filadelfia, tanto que el emperador Tiberio César ayudó generosamente a reconstruir la ciudad. Y en agradecimiento, los filadelfios se cambiaron el nombre de la ciudad a Neo-Cesarea, es decir, el nuevo César. Pero poco les duró el nombre y volvieron a llamarse Filadelfia. Luego, la historia dice que se cambiaron el nombre a la ciudad Flavia por el emperador Flavio Vespasiano. Pero también poco les duró usar el nombre del emperador Flavio. Es decir, ellos siempre tenían un nombre nuevo. Hay dos cosas que tenemos que entender aquí sobre el contexto cultural. Número uno, la causa de los temblores. Los temblores eran recurrentes allá en Filadelfia. Probablemente estaba en una zona geográfica en donde se interconectaban las placas tectónicas y por eso es que habían constantes terremotos y temblores en la zona de Filadelfia. Por eso es que la gente tenía siempre, casi, no vivía, dice la historia, no vivían en sus casas, vivían en cabañas en la calle. ¿Por qué? Porque cualquier momento podía temblar y ellos ya tenían edificios, hermano, casi por derrumbarse, como en el centro de Lima, ya inhabilitables. Y tenían que vivir en cabañas, en carpas hacia afuera de sus casas. Y tenían que salir, téngalo eso presente. Y número dos, siempre estaban cambiando de nombre, siempre tenían un nombre nuevo. Primero Filadelfia, después se llamaron Neo-Cesarea, después se llamaron Flavia. Y así andaban cambiando ellos de nombre. Allí en Filadelfia existía una iglesia cristiana. Y Cristo les escribe a los hermanos que estaban en esa iglesia cristiana. ¿Qué les dice? Versículo 7. Vamos a ver en primer lugar el remitente. El remitente es el que transmite el mensaje. En este caso, el Cristo resucitado que transmite el mensaje en el versículo 7 se presenta como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y ninguno puede abrir. Hermanos, santo es una descripción de Dios mismo. En todo el Antiguo Testamento a Dios se le presenta como un Dios santo. Y este santo título de Dios ahora en Apocalipsis se le está dando al remitente. ¿Quién es el remitente? El Cristo resucitado. Cristo dice el santo, pero el santo era
Dios en el Antiguo Testamento. Los lectores judíos del Apocalipsis inmediatamente se preguntarían por qué un título santo que era para Dios ahora se le adjudica a Cristo. Y es que Cristo es el santo. Amén. Él es el santo. Él es diferente. La palabra hagios en griego significa diferente. Hermanos, Dios es diferente a los seres humanos. Porque Dios es todopoderoso y nosotros somos pecadores. Hermanos, Dios tiene la cualidad de ser santo exclusivamente. Decir que Jesucristo es santo es decir que Él participa de los atributos de Dios. Cristo es santo porque Él está alejado del pecado. Y si nosotros queremos vivir con Cristo, tenemos que estar alejados también del pecado. Nadie puede querer andar con Cristo y vivir en el pecado. El que quiere andar con el Señor tiene que alejarse de la maldad y vivir para el Señor. Cristo se presenta no solamente como el santo, Él se presenta también como el verdadero. Y en griego hay dos palabras para verdadero. En griego está la palabra aletheia, que significa la verdad en contraposición a la mentira. Pero también hay otra palabra, la palabra aletinos, que significa lo verdadero, lo real, en contraposición a lo irreal. Y cuando Cristo dice, yo soy el verdadero, Él no utiliza el término aletheia, la verdad. Él usa el término aletinos, que significa lo real. Yo soy lo real. Lo otro es irreal. Hermano, en Cristo está la realidad de las cosas. En Cristo encontramos el sentido del ser humano. Ningún ser humano puede decir que encuentra la esencia de su vida en cualquier cosa en el mundo. No, solamente en Cristo va a encontrar la realidad de su vida. Porque hay gente en el mundo que no tiene sentido. Hay gente que dice, necesito algo para llenar mi vida. Y busca en el alcohol, busca en las mujeres, busca en el pecado, busca en miles de cosas. Busca el sentido de su vida. Y ¿sabe qué? No lo va a encontrar. Porque Dios nos ha creado nosotros con un vacío. Y ese vacío solo se puede llenar con Dios. Cristo es el real. Cristo es la realidad de las cosas. Hermanos, en Él vamos a entender la realidad del mundo. Solo a través de Cristo vamos a comprender lo que es verdadero. Porque el mundo, el pecado, te presenta una falsa realidad. El mundo y el pecado te presenta algo que es mentira. Pero en Cristo vamos a encontrar la realidad de las cosas, hermano. Y luego se presenta el Señor como el que tiene la llave de David. Tener la llave es símbolo de autoridad. Hermanos, el que tiene una llave la tiene para abrir y la tiene para cerrar. Que Cristo tenga las llaves, hermano, la llave de David, y que puede abrir y nadie cerrar, y cerrar y nadie abrir, significa que Cristo tiene autoridad. Ahora, detrás de esta afirmación, las llaves de David para abrir y cerrar, hay una verdad muy interesante, hermano. Porque esta frase se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22. Mire, el rey Ezequías tenía un mayordomo que se llamaba Eliaquim. Y Eliaquim era el que estaba encargado de toda la casa del rey Ezequías. Como mayordomo, mayordomo no era como nosotros hoy en día entendemos. Mayordomo es un sirviente hoy en día, ¿verdad? Pero el mayordomo en la época antigua era un jefe de la casa. El jefe que administraba todos los bienes.
El rey Ezequías tenía un mayordomo llamado Eliaquim y él tenía las llaves del palacio real. Pero hermanos, este mayordomo Eliaquim era el único que podía darle acceso a la presencia del rey. Si usted quería hablar con el rey Ezequías, tenía que ir a Eliaquim y Eliaquim decía, no está, retírese. Si le caía mal, ya fuiste, te tenías que ir. Pero si tú llegabas y decías, quiero hablar con el rey, solo el que tenía la llave podía abrir la puerta. Y podía abrir y decirte, pase y hable con el rey. Hermano, Dios le dijo a este mayordomo fiel en Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y él abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. En Isaías este versículo se le aplica a Eliaquim, mayordomo del rey Ezequías, por haber sido fiel a Dios. Y Dios dice, le daré una llave para que abra y nadie cierre, y cuando cierre nadie pueda abrir. Hermanos, lo que Juan tenía en mente era que Jesucristo es el único que tiene la autoridad para abrir la puerta de la nueva Jerusalén. Cristo es el único que tiene la autoridad de abrir la puerta en la nueva ciudad que Dios tiene para nosotros. Y si usted y yo nos hemos acercado a Cristo, tenemos el acceso comprado, el camino nuevo, el camino vivo a la presencia de Dios. Si usted y yo, hermano, nos hemos acercado a Cristo, hay un camino abierto para encontrarnos con el Señor en la nueva Jerusalén. Y eso es lo que está diciendo el texto. Está diciendo que Cristo es el que tiene las llaves para abrir el camino a Dios. Versículo 8. Vamos a ver ahora la alabanza. Cómo Cristo resucitado alaba a los hermanos, elogia a los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Y les dice en el versículo 8, yo conozco tus obras. Hermano, Cristo tiene pleno conocimiento de todo lo que hacemos. Cristo tiene pleno conocimiento de todo lo que pensamos y de todo lo que sentimos. Nadie se puede ocultar de Dios. Nadie. Y luego dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál era la puerta que tenía abierta? Usted recuerda que Filadelfia era una ciudad que tenía la oportunidad de helenizar a todas las demás regiones de al lado. Todas las regiones de Asia eran helenizadas por la puerta, el acceso abierto que tenían los filadelfos en toda la región. Cristo les dice ahora a los hermanos, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermano, ¿qué cosa es tener una puerta abierta? Puede que una puerta abierta signifique la oportunidad misionera que tenían los hermanos allá en Filadelfia. Cuando Pablo le escribe a los hermanos corintios, en 1 Corintios 16:9, les dice que Dios le abrió una puerta grande y eficaz para predicar la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a los corintios nuevamente que cuando llegó a Troas, el Señor le abrió una puerta. En Colosenses 4:3 el apóstol Pablo les pide a los colosenses que oren para que se abra una puerta, para que predique la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 14, versículo 27, se dice que cuando volvió a Antioquía, Pablo de su primer viaje misionero les contó a los hermanos cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Así que con todo esto en mente, hermanos, nosotros nos damos cuenta de algo. Cuando Cristo le dice a los hermanos que había puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, Cristo les estaba diciendo que los hermanos de Filadelfia, oiga, tenían la oportunidad de hacer la obra misionera. Hermano, la iglesia de Santiago tiene que entender que nuestra visión tiene que ser una iglesia misionera.
a hacer obra misionera. Porque hermanos, nosotros que estamos cerca tenemos una iglesia, pero hay lugares donde no hay iglesia. Y allí necesitamos llegar a hacer la obra de Dios. Hermanos, en el hogar donde nos movemos, en el barrio donde residimos, hay almas para ganar para Cristo. Y necesitamos ganar a otros para el Señor. Usar la puerta que Dios abre, la oportunidad que Dios abre para anunciar el mensaje de la palabra de Dios. La gente necesita la palabra de Dios. Y necesitamos, hermano, usar la puerta de la oportunidad. Es el mismo, en el mismo tiempo, es un privilegio y una responsabilidad. Dios nos ha dado el privilegio de tener una puerta abierta para hacer misiones. Pero tenemos que ser responsables en hacer lo que Dios nos ha enviado. Hermanos, ahora, mire lo que dice. Aunque tienes ¿qué? Poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, es posible que la iglesia haya sido, la iglesia de Filadelfia haya sido una iglesia pequeña. Pero no importaba si era una iglesia pequeña o no. Lo que importaba era que la iglesia quería ser responsable en hacer la obra misionera. Ellos querían aprovechar la oportunidad que Dios les daba para poder llegar. Hermano, supongamos, mire, hace muchísimos años Dios abrió una puerta misionera muy grande para Norteamérica. Muy grande. Y de Norteamérica, los norteamericanos aprovecharon la oportunidad y llegaron a muchos lugares, hermano. Pero ahora los países musulmanes no aceptan norteamericanos. No aceptan norteamericanos. Pero los países sudamericanos están teniendo ahorita facilidad de entrada a los países musulmanes. Así que hay muchos sudamericanos, bolivianos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, hijos de Dios que aman y sirven a Dios, que saben que los norteamericanos no tienen visa, los sudamericanos sí, y aprovechan esa oportunidad para ir a hacer las misiones en los países musulmanes. Hermano, eso es aprovechar la puerta que Dios abre. Hermano, ¿qué puerta Dios ha abierto en tu casa? ¿Por qué no dices, pastor, me gustaría abrir la puerta de mi casa para que vengan a hacer un culto, venga a predicar, voy a reunir a mi familia, voy a reunir a mis vecinos, venga a hablar la palabra de Dios? ¿Por qué, pastor, no viene? Haga una célula en mi casa, yo quiero, venga, pastor, a hacer. Hermanos, necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hacer la obra de Dios. Aprovechemos las oportunidades, hermano, de extender el reino de Cristo. Una iglesia misionera debe asumir su responsabilidad con valentía. Con valentía. Y mire lo que dice. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo voy a hacer que vengan y que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En el versículo 9, la promesa de Cristo resucitado es que algún día los judíos que calumniaban a los cristianos se iban a arrodillar. En las profecías del Antiguo Testamento se decía, tanto Jeremías y especialmente Isaías, decían que cuando venga el reino del Mesías, todas las naciones gentiles vendrían y se postrarían delante de los judíos. Eso dice el libro del profeta Isaías. Así lo dice. Y los judíos esperaban que sean los gentiles los que vengan a arrodillarse delante de los judíos. Pero Cristo dice, no van a ser los gentiles, ahora van a ser los judíos los que se arrodillen delante de los gentiles que son hijos de Dios. Porque el verdadero pueblo de Dios no es el pueblo
de la religión judía. El verdadero pueblo de Dios es el pueblo que cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que ahora es el que cree en el Mesías, el Hijo de Dios, es el verdadero pueblo de Dios. Lo que está diciendo Cristo es que los judíos que vituperaban a la iglesia y que delataban a los creyentes ante las autoridades romanas, esos judíos no tienen derecho de llamarse judíos. Los judíos tendrían que reconocer que al final la comunidad cristiana es el pueblo de Dios, a quien el Señor ha amado. Somos nosotros, los cristianos, el pueblo que Dios ama. Sí, es cierto, Dios ama al pueblo judío, pero siempre ha condenado la desobediencia que los judíos tienen hasta el día de hoy a la palabra de Dios. Hermanos, Cristo llama porque el evangelio es primero para los judíos y después para los gentiles. Cristo llama a judíos, pero el Señor no está de acuerdo cuando los judíos se ponen como obstáculo para la predicación del evangelio. El actual Estado de Israel es un Estado político religioso porque tiene una fuerte influencia de la religión judía ortodoxa. Dentro del judaísmo hoy en día hay muchos tipos de judaísmo. Judaísmo ortodoxo, reconstruccionista, conservador, masortí, humanista, etcétera. Son varios tipos de judaísmo, pero el judaísmo más fuerte en el Estado de Israel es el judaísmo ortodoxo. Eso que usted lo ve con su peyote, así todo de negro. Ya, esos son judíos ortodoxos. Y ellos tienen una fuerte influencia en el Estado. Tanto así que cuando el Estado de Israel inicia, en el 48, el Estado de Israel inicia, todos los que estaban empadronados, todos los que eran estudiantes de las yeshivá, estudiantes de los institutos rabínicos, todos ellos estaban empadronados y ellos no hacían servicio militar. Y el Estado les pagaba mensualmente para no trabajar, sino que se dediquen solo a estudiar la Torah. Imagínense. Y era lo que el Estado les daba a estas familias. Pero luego de ya casi que más de 70 años en el Estado de Israel, la ley ha cambiado. Y ahora los que son judíos ortodoxos están obligados a hacer 1 o 2 años de servicio en el Estado. Y hay varios beneficios que se han ido quitando. ¿Por qué? Porque han tratado, como los judíos ortodoxos tienen una fuerte influencia, los otros judíos de las otras variantes se andan quejando. Pero hermano, si usted se va, usted sabe que en Israel un lugar de peregrinaje es el Kotel, lo que se llama el Muro de los Lamentos. ¿Usted ha visto? ¿Ha visto el Muro de los Lamentos? Sí, pero está en mi casa donde me voy a llorar. ¡No! El Muro de los Lamentos allá en Israel, ¿verdad? Es la pared occidental de lo que antiguamente era la Jerusalén. Ahora, los judíos oran allí, se acercan, pero ojo, como es un lugar de patrimonio de la humanidad, entonces tienen horarios. Los judíos tienen un horario de ir, los que no son judíos tienen otro horario de ir, los musulmanes tienen otro horario de ir, si no se agarran a todos a golpe, hermano. Los cristianos tienen otro horario y se van dividiendo por horarios para ir a estos lugares. ¿Se da cuenta o no? Pero si usted va, porque así hubo uno que se fue al Kotel donde todos los rabinos estaban orando, ahí estaban orando los rabinos, y se pone, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Lo agarraron a pie, casi lo matan, hermano. Lo metieron preso. Un misionero en Israel, para empezar, si usted quiere hacer misiones, si de repente acá hay alguien que el Señor le llama que se quiere ir a Israel, avísenos para comprar su pasaje. Pero un misionero en Israel, número uno no va a tener nunca va a tener visa
permanente en Israel. Porque la ley en Israel es que la residencia permanente solo la pueden tener ciudadanos israelíes descendientes de judíos, nadie más. Así que si usted no desciende de judíos, usted nunca va a tener visa residencial. Usted va a tener solamente una visa temporal, ya sea por estudio, ya sea por trabajo o ya sea por turismo, nada más. Luego de eso acabó y usted se regresa a su tierra, porque está prohibido por la ley que alguien que no sea judío viva allí. Así que yo le pregunto, si queremos mandar a un misionero a Israel, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser judío. Porque si yo mando a un misionero para que me lo manden de vuelta, no tiene sentido. Tiene que ser un judío, ¿sí o no? ¿Amén o no? Tiene que ser judío. Entonces, hermano, ¿y qué pasa? La fuerte influencia de los judíos ortodoxos hoy en día es tal que, por ejemplo, he conocido cristianos que se han hecho judíos, se han hecho su conversión, o sea, se convierten en judíos. Hacen su conversión al judaísmo y luego llegan y dicen, ahora sí soy pastor evangélico. Cuando se enteran los judíos, lo deportan otra vez a su tierra. ¿Por qué? Porque está prohibido, no pueden evangelizar. Está prohibido por ley que un gentil cristiano evangelice a un judío. Solo es permitido que un judío hable a otro judío, pero no está permitido que un cristiano evangelice a un judío. Está prohibido por ley. Si usted lo hace, se puede ir preso, hermano. Es ley. Entonces, yo pensé que evangelizar a los judíos era papayita. Claro, acá en el Perú tenemos comunidad judía. Acá, si no me equivoco, en la avenida Brasil está la sinagoga judía. También hay una sinagoga judía ortodoxa acá en Iquitos. También hay una sinagoga judía ortodoxa. Pero, hermano, para entrar allí, difícil, hay que ser judío. Algunos son judíos, pero es otra cosa. Tiene que ser judío de verdad. ¿Ve? Entonces, hermano, ¿qué quiero decir? Si los judíos hasta el día de hoy ponen obstáculo a predicar el evangelio, ¿son el pueblo de Dios? Así como están, no, hermano. Dios los ama, son su pueblo, pero Dios no está de acuerdo con que pongan obstáculos. Si eso lo hacen hoy, era peor en la antigüedad. Y Cristo dice, yo voy a hacer que esos que te ponen obstáculo vengan y se arrodillen delante de ti y reconozcan que yo te he amado. ¡Gloria a Dios! Y mire lo que dice versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Ahí está la promesa. Número 3, la promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para los que moran sobre la tierra. El Señor está prometiendo a la iglesia de Filadelfia que va a venir una hora de la prueba al mundo entero. ¿Amén o no? Y que los va a guardar durante la hora de la prueba. Pregunta. Hay creyentes que utilizan el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis para decir que Cristo nos va a sacar de la hora de la prueba. Es decir, no pasaremos la gran tribulación. La pregunta es, ¿qué quiere decir Juan cuando habla de la hora de la prueba? ¿Qué quiere decir? Y número 2, ¿a quién se lo está diciendo? Si Juan lo está diciendo para todos nosotros, nosotros sabemos que no pasaremos la gran tribulación. ¿Amén o no? ¿Cuántos se quieren quedar? ¿Amén? Ay, alguito por ahí con duda todavía. No, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén, ya, muy bien. Nosotros sabemos que no pasaremos la gran tribulación. Pero cuando Juan escribe esto,
Juan les está diciendo a los hermanos que va a venir una hora de la prueba, a los hermanos de Filadelfia. La pregunta es, ¿en la época de Filadelfia sucedió la gran tribulación? No. Entonces, ¿el versículo se refiere a la gran tribulación? No, porque le está hablando a ellos, a los hermanos de Filadelfia. ¿Sí o no? El Cristo resucitado no dice, a los cristianos los guardaré. No, Él dice, a los de Filadelfia los voy a guardar de la hora de la prueba. Entonces, la hora de la prueba no significa, oiga, la hora de la prueba no significa necesariamente la gran tribulación. Amén. No necesariamente. Tal vez los hermanos, es más, los primeros cristianos creían ya que vivían en la gran tribulación. ¿Usted sabía eso? Ellos ya creían que vivían en la gran tribulación, porque ellos creían que el anticristo era ¿quién? El César. Los primeros cristianos creían que los cristianos pasarían la gran tribulación, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Que Pedro y Pablo creían que pasarían la gran tribulación? Ellos creían que vivían en la gran tribulación. Ellos creían, porque ellos miraban al César y decían, ese es el anticristo. Juan, ¿qué dijo? Primera de Juan, van a salir muchos anticristos, ¿sí o no? Ellos ya vivían, ellos ya esperaban inmediatamente la venida del Señor, solo que no se dio en ese momento. Pregunta, entonces, ¿los primeros cristianos pensaban que pasarían la gran tribulación, sí o no? Sí. Esa es la realidad. Los primeros, y si usted investiga lo que dicen los padres de la iglesia, Ireneo de León, Tertuliano, todos los padres de la iglesia, usted comienza a investigar, se va a dar cuenta que ellos creían que los cristianos iban a pasar la gran tribulación. Pastor, ¿y por qué nosotros creemos que no pasaremos la gran tribulación? Porque ellos no tenían toda la Biblia completa como nosotros la tenemos. Ellos trataban de interpretar la Biblia con lo poco que les alcanzaba. Y en época de persecución, nosotros ahora tranquilos, sin que nadie nos persiga, podemos abrir nuestra Biblia completa y entender toda la palabra de Dios. Ellos no podían. ¿Amén o no? Entonces, ¿hay una diferencia teológica entre ellos y nosotros? Sí. Lo cierto es que Cristo está diciendo algo que es real. Cristo está diciendo algo que es real. Cuando pases en medio de la prueba, el Señor te va a guardar, no sacándote de la prueba. El Señor te va a guardar durante el proceso de la prueba. Hermano, Dios nunca promete a los creyentes sacarlos de los problemas. Dios promete a los creyentes ayudarlos a enfrentar los problemas. Y lo que le está diciendo a la iglesia es que ellos no iban a estar solos en el proceso de la prueba que vendría para el mundo entero. Si era o no la gran tribulación, hay una gran discusión entre los exégetas. No se ponen de acuerdo a ellos y para nosotros tampoco está muy claro saber si es que ellos entendían que era o no la gran tribulación. Lo cierto es que no pasaron la gran tribulación porque no fue en su época. ¿Amén o no? Pero acá hay una enseñanza grande. No importa, hermano, mira, nosotros sabemos que no pasaremos la gran tribulación. ¿Amén o no? Sabemos. Pero aún si tuviéramos que pasar por la gran tribulación, Cristo promete estar con nosotros. ¿Amén o no? Me hace recordar mucho a mi abuelo, que mi abuelo decía que es la gran tribulación. Yo con 50, 60 me reúno todo con nuestra metralleta, vamos a matar al anticristo. No creo que sea tan fácil, hermano. Pero yo sí creo algo, que aún si el Señor dice, no, hay que se queden, aún si nos quedáramos a pasar la tribulación, aún si eso pasara, Dios va a estar con nosotros. Y Dios nos va a proteger. Y Dios nos va a cuidar. Porque somos pueblo de Él. Amén. Versículo 11. Dice, letra D, número 4, la promesa. Pastor, ya se le pasó el tiempo. Espérese. Versículo 11.
he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, aquí hay otra advertencia. El Cristo resucitado manda a los hermanos de Filadelfia que retengan lo que tienen para que nadie les prive de la corona que ellos tenían. No se trata de que nadie les robe la corona que les pertenece, sino les está diciendo que tengan cuidado de que Dios les retire la corona. No vaya a ser que ellos sean indignos de llevar una corona que Dios tiene para nosotros. Hermanos, Dios tiene la tarea para cada persona. Dios tiene una tarea para cada persona. Pero si esa persona resulta incapaz de realizarla, Dios le va a dar esa tarea a otra persona. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Pero si nosotros somos negligentes en el propósito, Dios dará ese propósito a otra persona. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré ¿qué? Columna en el templo de mi Dios. Ser columna en el templo de Dios es ocupar un lugar de honor y de respeto. Hermano, los judíos decían que Abraham era columna en el mundo. Pero aquí Cristo está diciendo que los que son cristianos fieles van a ser columnas y pilares, soporte maravilloso en el templo de Dios. Y dice, y nunca más saldrán de allí. Hermano, ¿se acuerda que los filadelfios salían corriendo de su casa por los temblores? El Señor les dice, cuando entren a la nueva Jerusalén, cuando entren a la ciudad prometida, no habrá temor. Ya no estarán con temor ni pánico de que si hay temblor, si hay terremoto, que voy a salir. No, ya nunca más saldrás de allí. No vas a querer ir a otro lugar, porque vas a disfrutar la presencia de Dios para siempre. Hermano, en el templo de Dios, en la ciudad de Dios, no va a haber temor que nos lleve a abandonar esa ciudad. Porque en toda la ciudad de Dios habita la presencia de Dios, y esa presencia le da seguridad al cristiano. Cristo le promete, nunca más saldrán de la nueva Jerusalén. Y les escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, que el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios se escriba en la frente del cristiano es una manera de afirmar que ahora los cristianos somos propiedad de Dios y ciudadanos de la nueva Jerusalén. Somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. La promesa de Cristo para los filadelfios eran que si ellos son propiedad de Dios, nadie los puede separar de la ciudad de Dios. Hermano, a usted y a mí nadie nos puede separar de la ciudad de Dios. Ya tenemos la visa. Algunos se desesperan por tener la visa norteamericana. Oiga, mejor saque la visa del cielo. Con esa visa nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Y dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, la promesa de ser guardado durante la hora de la prueba nos muestra que aún tengamos que pasar por grandes aflicciones, Dios siempre estará con nosotros. No importa el problema, la dificultad que tengamos que atravesar, hay una promesa más grande, y esa promesa es que Dios nos ha hecho propiedad de Él, y a Él le pertenecemos. Y ya tenemos una ciudadanía celestial, la cual nadie va a poder quitar de nuestra vida. Somos propiedad de Dios, hermano. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, eterno Padre, a poder exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para seguir aprendiendo, para seguir conociendo tu palabra. Señor, no importa los problemas o las dificultades que tengamos que atravesar, solamente ayúdanos, Señor,
a vivir a la luz de tu mandamiento, a vivir a la luz de tu palabra. Señor, gracias porque nos enseñas hoy que somos propiedad tuya, y como propiedad tuya nos llamas, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hagamos. Queremos ser tuyos, Señor. Gracias por todo el amor que nos das, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos.